Capítulo 2. Aun cuando todo se mueve. No fue de golpe. Fue como cuando se afloja un tornillo y nadie se da cuenta, hasta que la estructura empieza a vibrar. Demian lo sintió antes de entenderlo. Los ensayos ya no eran iguales. Había silencio. De esos incómodos que no se llenan con rimas. Machete llegaba tarde. A veces ni llegaba. Y cuando llegaba, ya no traía la misma energía. ¿Qué pasó? Le preguntó una vez. Mientras afinaban un beat viejo en un parlante que fallaba más de lo que sonaba, Machete se encogió de hombros. Nada, lo de siempre. Pero no era lo de siempre. Se notaba en la mirada, en la forma de pararse, en cómo ya no se metía de lleno cuando improvisaban. Demian, sí, Demian cada vez estaba más metido, más intenso, más dependiente, porque mientras todo lo demás se movía, eso era lo único que le daba estructura, el rap, el ruido. El momento en que alguien lo escuchaba, el colegio empezó a quedarle pequeño. No por rebeldía, por sensación. Las clases eran ruido de fondo, las notas irrelevantes. Lo único que le importaba era el recreo, la cancha, la esquina donde se armaban los círculos, donde el respeto no lo daba un profesor, sino una barra. Ahí empezó a cambiar. Al principio lo miraban como el nuevo, luego como el que escribe, después como alguien al que ya no podían ignorar. Tírate algo, le dijeron un día, sin aviso, sin preparación, solo presión. De la pura. Demian tragó saliva. El corazón le pegaba duro, pero no se fue. Se quedó. Respiró y soltó. No fue perfecto, pero fue directo, sin adornos, sin técnica limpia, pero con verdad, y eso pesa más de lo que muchos creen. Hubo ruido, no aplausos, grandes. Pero si ese murmullo, ese bajito, que en ese mundo significa te vimos, ese día cambió algo. Ya no era el que intentaba, era el que podía. Y eso trae consecuencias. Porque cuando subes un poco, aunque sea mínimo, alguien siempre siente que le estás quitando espacio. El siguiente problema no llegó con gritos, llegó con miradas, con comentarios al oído, con indirecta. Ese man se cree mucho, ni rapea bien. Eso es puro show. Demian escuchaba. No respondía, pero lo guardaba. Todo. Siempre lo guardaba. Una tarde después de clases, Machete lo jaló. Aparte, no fue casual. Se notaba en la forma en que caminaba. Rápido, tenso. Hay una vuelta el sábado, dijo, sin rodeos. Una competencia. Demian lo miró. No con emoción, con cálculo. ¿Dónde? En la cancha del barrio viejo. Silencio. Silencio. Ese lugar tenía fama. No por lo bueno, por lo pesado. ¿Y qué? Preguntó Demian. Nos metieron. Ese ya no sonaba igual. Pero igual pesaba. El sábado llegó con calor. De ese que cansa antes de empezar. La cancha estaba llena. No de público elegante. De gente de calle, de ruido, de tensión. El tipo de ambiente donde no solo compites, te miden desde cómo caminas hasta cómo miras. Demian lo sintió, pero no retrocedió. Nunca lo hacía. La primera ronda fue rápida. Gemas simples, golpes directos, nada elaborado, pero efectivo. Pasaron sin aplausos grandes, pero pasaron. Machete sonrió por primera vez en días. ¿Ves? Dijo. Demian no respondió, solo asintió. Estaba concentrado demasiado. Segunda ronda. Más
presión, más gente, más ruido. El rival no era cualquiera. Tenía nombre. Tenía respeto. Tenía barra. Y eso pesa. Cuando le tocó a Demian, el tiempo se hizo raro, más lento, más denso, como si todo esperara algo. Y él lo sintió. Ese impulso, ese mismo de cuando tenía el acordeón colgando del pecho, ese de no querer desaparecer. Respiró y soltó. Pero esta vez no fue igual. Hubo intención, hubo ataque, hubo algo más oscuro, más personal, como si no solo estuviera rapeando, sino defendiendo algo. Ganaron. No fue discutido. La barra respondió, fuerte, fuerte, real, pero no todo sube limpio. Nunca. Nunca, mientras celebraban un empujón, luego otro, luego palabras, de esas que no buscan conversación, buscan reacción. Machete se volteó. ¡Rápido! ¡Muy rápido! Demian lo vio y supo que algo no estaba bien. Déjalo así, dijo, intentando bajarlo. Pero ya era tarde. El otro grupo estaba encima. No en tarima, en físico, cerca, demasiado cerca. No hubo pelea grande, pero sí lo suficiente, empujones, insultos, manos que se levantan y se frenan. Gente metiéndose, separando, calmando algo que nunca estuvo tranquilo. Se fueron antes de la final. No por miedo, por lectura. Porque a veces ganar no es quedarse, es saber cuándo irse. El camino de vuelta fue silencioso. Machete caminaba adelante, sin mirar atrás. Demian lo seguía, pensando, procesando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dijo finalmente. Machete no respondió. Esto ya no es juego. Silencio largo. Nunca lo fue, contestó Machete, sin voltearse. Esa frase se quedó dando vueltas porque, pues, era verdad, pero también era advertencia. Los días siguientes fueron raros. Más gente lo saludaba, más gente sabía su nombre. Heráclitud se empezó a escuchar. No fuerte, pero constante, como una gota. Y eso con el tiempo rompe piedra. Pero mientras eso crecía, otra cosa se caía. Machete se alejaba, sin decirlo, sin explicarlo. Solo pasaba. Ensayos cancelados. Mensajes sin responder. Excusas cortas. Distancia. Hasta que un día simplemente no apareció. Ni ese día, ni el siguiente, ni el otro. Demian no lo buscó. No por orgullo, por intuición. A veces, cuando algo se rompe, forzarlo solo lo hace peor. Se quedó solo. Otra vez, pero no como antes. Esta vez con algo adentro. Más claro, más definido, más peligroso también. Porque ahora no solo quería ser visto, quería quedarse. Y en ese punto, sin grupo, sin estructura, sin plan. Claro, apareció alguien no de golpe, no con ruido, de esos que primero observan y luego hablan. Cabello largo, mirada fija, libreta en mano. Tú escribes diferente, le dijo. Sin presentación, Demian lo miró, midió. ¿Y tú? ¿Quién eres? El otro sonrió. Leve. Alguien que también está cansado de lo básico. Pausa. Me dicen Führer. Y sin saberlo, sin planearlo, sin entenderlo del todo, Demian acababa de entrar a la etapa que lo iba a cambiar todo.